El día de hoy vamos a hablar sobre el ultrasonido ocular modo B. Antes de, antes de iniciar el ultrasonido, es importante ubicar tanto a nuestro paciente como al equipo mismo, ya que este pues, nos va a dar la facilidad de obtener y evaluar las imágenes capturadas. En la mayoría de los casos, pues la exploración, ya sea con el ultrasonido modo B o en el modo A, es más efectiva si se realiza el paciente en posición reclinada. El ecógrafo se coloca ya sea a la derecha o izquierda, ya sea una discreción por parte del examinador. El monitor de la pantalla de ultrasonido y la cabeza del paciente deben de estar o deben de ubicarse paralelamente y muy cerca uno del otro para permitir la visualización de las posiciones de la sonda de ultrasonido en el ojo y el monitor de visualización. Continuando con los pasos del posicionamiento del paciente, una vez que ya lo tenemos ubicado, sentado el paciente reclinado, tanto el equipo también de manera paralela en relación con la cabeza del paciente, se procede a administrar pues gotas de anestesia. Y se puede aplicar un tipo de gel a base de metilcelulosa utilizando como un agente de acoplamiento en la punta del ultrasonido de la sonda del modo B. Se le indica al paciente que debe abrir sus ojos y que mire en una posición primaria para poder así realizar la captura de las imágenes. ¿Qué sucede cuando el paciente pues tiene uno de sus ojos abierto y el otro cerrado? Pues esto dificulta mucho más porque el paciente va a tensar sus músculos faciales, haciendo que el examen sea más rentable para el paciente. Cuando los ojos están abiertos, pues el ojo contralateral está relajado y este se puede utilizar para ayudar a la fijación. La sonda de colocación directamente sobre el ojo es posible, idealmente la obtención de las imágenes, que dificulta hacerlo con los párpados cerrados, ya que aumenta la interfaz por piel grasa y esto hace una disminución en la calidad de la obtención de las imágenes. Hablando un poco ya de la sonda del ultrasonido, tenemos que la sonda de ultrasonido tiene un marcador a lo largo del costado de la sonda, cerca de la punta, que este indica el lado superior de la pantalla del ultrasonido. Por lo tanto, la parte superior de la pantalla va a corresponder al área indicada en el marcador y la parte inferior de la pantalla va a corresponder al plano de 180 grados del marcador. Tenemos que la punta de la sonda corresponde a la línea blanca del extremo izquierdo de la pantalla. Los ecos a la derecha de esta línea corresponden a estructuras oculares opuestas a la punta de la sonda. Por lo tanto, cuanto más a la derecha esté la estructura ocular, más lejos está su eco. Posición de la sonda. ¿Cuáles son aquellas diferentes posiciones que podemos ubicar la posición de esta sobre el ojo? Esta podemos tener las exploraciones axiales. El escaneo axial se obtiene colocando la punta de la sonda directamente sobre la córnea, mientras el paciente mira hacia el horizonte en una posición de mirada primaria. Esta exploración axial puede ser axial, vertical o horizontal. La imagen resultante muestra el segmento posterior del globo donde la punta del marcador está en la parte superior de la pantalla. El cristalino y el nervio óptico se encuentran en el centro de la pantalla y la proporción del globo a 180 grados del marcador va a corresponder a la parte inferior. En las exploraciones paraxiales, tenemos que las exploraciones paraxiales pueden ser útiles en la evaluación del fondo peripapilar. La exploración paraxial
toma imágenes del fondo de ojo directamente adyacente al nervio óptico. Para tener una exploración, la punta de la sonda se coloca directamente sobre la córnea, como en la exploración axial. Sin embargo, el haz de sonido se desplaza ligeramente hacia la área peripapilar de interés. En las exploraciones transesclerales, las exploraciones longitudinales y transversales son las dos exploraciones más utilizadas en la ecografía oftálmica. Estas exploraciones evitan el cristalino y por lo tanto dan como resultado una mejor resolución de las estructuras oculares que las exploraciones axiales. Ambos tipos de exploraciones transesclerales se obtiene colocando la punta de la sonda en la conjuntiva a 180 grados del área de interés. La mirada del paciente debe dirigirse aproximadamente 30 grados en la dirección que se va a examinar. El escaneo longitudinal. El escaneo longitudinal pues, se obtiene colocando el marcador de la sonda en dirección de la hora de reloj que se mueve a fotografiar. El transductor ubicado dentro de la zona se mueve perpendicularmente al limbo, barriendo a lo largo del plano radial del fondo de ojo, ubicado frente a la punta de la sonda. La imagen resultante muestra el fondo de ojo a lo largo de una hora de reloj específica. La exploración longitudinal es mejor orientación para evaluar las membranas, para determinar su inserción en el disco o adyacentes al disco. En el fondo anterior al ecuador se encuentra en la parte superior de la pantalla del ultrasonido. El fondo de ojo posterior al ecuador se visualiza centralmente y el nervio óptico se encuentra en la parte inferior de la pantalla. De esta manera, la exploración longitudinal muestra la extensión anterior a posterior de la patología del segmento posterior. El escaneo transversal. El escaneo pues, se obtiene colocando el marcador de la sonda perpendicularmente a la hora del reloj que se va a fotografiar. El ultrasonido o el transductor pues, se ubica dentro de la sonda, se mueve paralelo al limbo, barriendo hacia adelante y hacia atrás hasta el fondo del ojo, ubicando frente a la punta de la sonda. El escaneo transversal muestra la extensión lateral de la patología del segmento posterior y es esencial en la evaluación de los desprendimientos de retina y en extensión circunferencial de las masas oculares. Los métodos de examen del ultrasonido modo B, pues depende de la indicación. Se puede realizar detención de 5 exploraciones seguida de una exploración detallada en modo B o la detención de 5 exploraciones. Hablando un poco de la detención de 5 escaneos, la indicación más común para el ultrasonido modo B es la evaluación del segmento posterior en presencia de medios opacos, tales como cataratas, opacidades del vítreo. El objetivo es crear pues, una imagen mental tridimensional del globo a partir de muchas imágenes bidimensionales de escaneo tipo B, realizando 4 exploraciones transversales y una longitudinal, tanto con ganancias altas como bajas a media. Se puede tener una buena imagen de todo el segmento posterior. En tanto a las especificaciones o el cambio de las ganancias, pues tenemos que diferentes ganancias va a aumentar o va a hacer visibles ciertas estructuras, teniendo mayor densidad. Una alta densidad nos va a servir para detectar cualquier patología in vitro, a una densidad intermedia o media que corresponde a 55 a 75 decibeles, pues esta nos va a ser necesario o útil para ver alteraciones en la retina o la coroides, y ganancias bajas de 35 a 55 pues van a ser utilizadas para ver cualquier patología en órbita o en esclera.